Amén. Damos la gloria al Señor, damos la gracia al Señor, la alabanza sea para Él, la gloria sea para Él, en fin, toda la honra sea para el Señor. Damos la gracia a Él y vamos a pasar a un punto importante de nuestro culto, que es la palabra que me toca exponer. He traído un punto de reflexión, un punto en la cual podemos analizar un poquito, y eso está en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 48. Una vez ya teniendo la palabra o encontrando su palabra, vamos a pasar a darle lectura. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiero quedarme con estas dos frases o estas dos posiciones. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga su palabra. Es una palabra que el Señor nos ha entregado hoy día para poder discernirla, para poder conversar, reflexionar en el nombre de Jesús. Hay que entender una cosa. Quiero partir de ahí. La palabra tiene su contenido, tiene una potencia que traspasa todos los límites de nuestra sociedad. ¿Ya? Y esto se ve en el mundo real. A ver, todo es real. Quiero decir, en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo, se ve en todas partes. Me explico, me explayo. Por ejemplo, cuando dice a quien más se le da, más se le exige. Eso significa que aquel que está en un cargo, en una función de privilegio, más responsabilidades tiene y por lo tanto también más se le demanda a él. Voy a poner algunos ejemplos. El gerente general de una empresa, el tipo tiene un buen sueldo, aparte de muchos beneficios, pero también, estoy hablando del gerente general, pero también puede ser, ¿no es cierto?, el gerente de un local o de la sucursal, en fin. Ellos tienen muchas regalías, por decirlo así, muchos beneficios, pero tienen una alta responsabilidad. ¿Eso qué significa? Que si pasa un problema grave, le puede costar el trabajo a él. Lo pongo también como, por ejemplo, el caso del presidente de la República. Vamos a ir allá, los ministros. Traje unos ejemplos también como el director general de Carabineros, el director general del hospital, el director general de la policía, de investigación, en fin. Ellos tienen cargos de grandes, pero también tienen una alta demanda. A ellos se les exige mucho más. No nos olvidemos un ejemplo de aquello cuando falleció o mataron Marcelo Cachillanca, ¿cierto? El ministro tuvo que dar mucha explicación y casi le cuesta. El ministro del Interior en aquel momento, que se llamaba Andrés Chadwick, casi le cuesta el puesto, pero después hubieron otros problemas con Carabineros por los desórdenes, por los estallidos, y ya finalmente se le pidió el cargo. Entonces, cuando Dios entrega la palabra y uno piensa en la iglesia, piensa en los pastores, los líderes, pero esto se amalgama, se extiende hacia todos los sectores de la población en el mundo entero. Cualquiera sea tu función o tu cargo, como tú quieras llamarlo, y contra más responsabilidades, obviamente vas a tener un buen sueldo y te van a pasar un montón de otros beneficios, pero la responsabilidad cae sobre ti. Y no son pocos los presidentes, por ejemplo, en Latinoamérica, que han terminado presos, que le han seguido juicios por diferentes situaciones. Muchas de ellas no tienen que ver con directamente o que ellos se hayan echado algo de bolsillo, dinero al bolsillo, pero sí ya un atisbo de corrupción los hace merecedor de una acusación constitucional o lo que venga. En el caso de Karel Rojo, por ejemplo, que ahora está, entiendo yo,
los Países Bajos. Ella hizo algo, seguramente no lo vio mal en su momento, pero era un cargo de alta jerarquía, de alto rango, ser alcalde de esa provincia, y tuvo que pagar las consecuencias y consecuencias de su vida, porque ella está sentenciada a 5 años de cárcel. ¿Me van siguiendo? Lo que yo quiero decirle es que la palabra traspasa todas las barreras de la sociedad. No es la palabra exclusivamente para nosotros, que nosotros los cristianos tendemos y tenemos esa tendencia a adueñarnos de la palabra. La palabra se exhibe a todo nivel, en todos los rangos, en todas las esferas políticas, sociales, económicas. Pasa más allá. Y por eso uno dice, la palabra se cumple. ¿Cuántas veces yo he escuchado? La palabra se cumple, la palabra se cumple. ¿Entiendes, no? Entonces, cuando hay algo que uno está viendo a nivel de político, deportivo, económico, lo que tú quieras ver, y uno ve que algo está sucediendo o algún tipo de injusticia, uno dice, este tipo la va a pagar, o esta tipa o esta mujer la va a pagar, porque la palabra lo dice. Para rematar todo esto, yo digo, porque la palabra lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Amén. Amén. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Otro ejemplo que yo también tengo aquí, y es el caso, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés fue una persona que para muchos puede ser injusto, porque él le tocó una ardua tarea de pasar a un pueblo desde un lugar a otro lugar. Y no pudo entrar a esa famosa o tan llamada o tan acariciada, anhelada tierra prometida, por un castigo que él se llevó. ¿Por qué? Porque él estaba en alto nivel jerárquico. No nos olvidemos que Moisés, yo no lo quiero justificar para nada, pero voy a dar algunos tips. Pero no nos olvidemos que Moisés dice que vio la cara de Dios. Y él estuvo con Dios en el monte Sinaí. Es más, cuando él vuelve, sus reflejos eran tan poderosos que la gente no lo podía mirar a la cara, porque era tan fuerte la luz que podían quedar ciegos. Dice que vio la espalda de Dios, la palabra. Entonces una persona que es bendecida a esos niveles, él no puede venir a cometer esos errores. Y lo vamos a graficar. Vamos al libro de Números, capítulo 20, capítulo 20, número 28, y después vamos a pasar al 11. Dice en el 8, Dios le dijo a Moisés, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, Aarón hermano de Moisés, y habla a la peña a vista de todos ellos. ¿Qué le dijo? Habla, habla. Ningún momento le dijo pégale o tócale. Habla. Y ella dará su agua y le sacará agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 11. ¿Qué hizo Moisés entonces? Moisés tomó en su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Cuál fue la orden? Háblale. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la peña 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Yo no quiero justificar a Moisés, porque aquí es donde yo me quiero ir, por este lado que yo me quiero ir. Yo no quiero justificar a Moisés, pero mire, déjeme decirle una cosa. Cuando ocurre esto, es en el momento en que ya vienen de vuelta, ya habían pasado los 38 años. El pueblo de Moisés en su primer giro cumple 2 años, y cuando Dios se enoja, se enfurece, le dice a este pueblo, ¿sí? Mueren todos los de 20 años de ahí para arriba, excepto Josué y Caleb. Y el pueblo ahí, insisto, llevan 2 años. Dios le dice van a estar 38 años más, es decir, un total de 40 años.
pero en ese periodo iban a ser 38 años. Al cumplir los 38 años, es que pasa esto. Entonces, Moisés venía terminando los 40 años en el desierto. Ninguno de nosotros ha pasado ni va a pasar jamás trayendo un pueblo, y nadie hoy día en la historia de la humanidad, en estos momentos, va a pasar un pueblo que dure 40 años en el desierto. Imposible, porque hoy día hay vehículos, hay camiones, hay todo. Pero en aquel momento no había nada. Entonces ellos pasaron de a pie y 40 años en el desierto. Entonces nadie ha pasado ni va a pasar 40 años en el desierto con un pueblo para decir, ¿sabes qué? Esto es así. Pero déjeme decirle, Moisés sí lo pasó. Y yo creo que debe ser terriblemente, terriblemente agotador y cansador. Mire, déjeme decirle, Moisés estuvo 40 años pastoreando ovejas. Creo que ahí Dios logró apaciguar su carácter, pero porque de los 40 años para atrás él era el hijo del emperador criado. Y al primer momento en la cual él ve un ápice de injusticia, toma a la policía egipcia en ese momento y mata al tipo, porque él estaba pegando a un hebreo. Producto de eso, él tenía 40 años. Producto de eso, él lo saca, sale arrancando prácticamente de Egipto, 40 años, y pasa 40 años cuidando, pastoreando ovejas, porque es la mejor forma de poder arreglar el carácter. No hay otra forma que Dios tiene, creo yo, arreglar el carácter de una persona que no sea pastoreando, porque tenéis trato con la gente cara a cara. Me va siguiendo. Y está 40 años, por lo tanto, cuando José vuelve a Egipto a buscar el pueblo, lleva 80 años. Más 40 años en el desierto, tiene 120 años. Un hombre agotado, un hombre cansado, un hombre hostigado, un hombre, no sé, podemos darle mil y miles y miles de argumentos para decir, ¿sabe qué? Yo entiendo, Moisés. Yo entiendo, Moisés. La gente estaba pidiéndoles agua. Y dice que cuando salió agua de la roca o de aquella peña, bebió toda la congregación, que no deben haber sido pocos, porque eran muchos, más todos sus animales, ganado y bestia. O sea, salió de esa roca mucha, 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 mucha agua. Pero tan solo el hecho de que Moisés no hizo como Dios le pidió, le costó la no entrada a Israel a la tierra prometida que fluye leche y miel. En otras palabras, lo que quiere decir esto, o lo que nos está diciendo, es que Dios en esos puntos y la finito no se equivoca y te exige al máximo. En el libro de Timoteo dice, a ver si lo encuentro. El libro de Timoteo dice, el que desea obispado, buena obra desea. Nos indica a nosotros que cualquiera que desee un cargo, una función dentro de la iglesia o donde tú queráis, está bien, anhélalo, deséalo, pídelo. ¿Sí? Pero no te olvides que a esas alturas te van a exigir, a esas alturas te van a demandar, ¿ya? A esas alturas te van a probar, ¿ya? A esas alturas tú no tenés mucho espacio para equivocarte, prácticamente nada. Moisés no tuvo espacio. Si nosotros traemos este contexto bíblico a nuestras vidas ahora, y como tomando la palabra de Timoteo que dice, ¿deseas obispado? Buena obra desea, anhélalo, deséalo. Eso es lo que yo te decía recién en Timoteo. El punto y la pregunta que debemos hacernos todos nosotros es, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados para semejante función? Porque tu jefe es Dios. Y ya sabemos por historia que él hila finito, corta finito. Y a esa altura no te da ninguna posibilidad. O lo hacís bien, o lo hacís bien. Pero él no te da
espacio para equivocarte. 120 años tuviste para aprender. Y a los 120 años igual te equivocaste. ¿Sí? Si uno lo ve humanamente, si uno lo ve desde un punto de vista humano, le va a dar todas estas explicaciones. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan y a lo que me están escuchando. Que Dios no te va a entender, no te va a comprender tu posición humana. Es que estaba sufriendo. Me importa, no me importa. Cuando Dios da una orden, tú tienes que hacerla sí o sí, te guste o no te guste. Me explico. Al rey Saúl le dijo, anda y mata a todos los amalecitas. Pregunta, ¿y los bebés? También. Y a los niños de pecho, también. Y a las mujeres, también mátalos. A los ancianos en silla de ruedas, mátalos. Mátalos a todos. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo, Saúl? Se trajo al rey capturado, se trajo todos sus animales y se trajo a los niños. ¿Qué pasó? Viene enojadísimo Samuel, enviado por Dios, me dice, ¿qué son esos aullidos que escucho, esos ruidos que escucho allá? Eran animales que tenían encerrados. Te dijeron que tú vayas, arrase con ese pueblo, los mate a todos y no dejes a nadie vivo. Y los derechos humanos, mátalos. Y los derechos civiles, y los derechos constitucionales, y los derechos, que estamos en una época donde todos tienen derecho. Dios te da una orden y tú tienes que hacerla. Dios te da una orden y va a que hacerla. Y a Saúl le costó su puesto de rey. Y Samuel le dice, te vengo a notificar de que hoy día en adelante eres desechado por Dios. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios no quiere nunca nada más contigo. No quiere nada contigo. Dios mío, por favor. No quiere nada contigo. No quiere nada con nosotros. ¿Saben que Saúl fue a ver una bruja en Dor y quería hablar con Samuel? Y no fue ninguna posibilidad. Con Dios no te puedes equivocar. Dios es bueno, sí. Dios es amor, sí. Dios tiene paciencia, sí. Dios tiene misericordia, sí. Pero al momento de los cues, al momento de donde tú tienes que mostrar resultados, no te equivoques con Él. No te equivoques. Porque su respuesta es sí o sí. No hay otra forma. Lo demuestran las escrituras. La semana pasada yo prediqué acerca de confesar nuestros pecados, de confesar pecados. Otra escritura, no me acuerdo en este momento, pero decían, ya, se me fue en este momento. Pero era eso. Y confiésalo y oren, decía. Entonces, yo digo, y también dije en aquel momento, que si tú confiesas, no puedes confesárselo a cualquiera, porque una, no tiene la confianza, y dos, a lo mejor la persona a cual tú no le va a confiar eso, no es lo suficientemente segura, y probablemente va a ir a confiarle a otro, y otro, y otro, y en algún momento tu testimonio lo va a saber toda la iglesia, y si no parte de la ciudad. Por lo tanto, tú tienes que confiárselo a personas que son absolutamente seguras, que la cual tú puedes, valga la redundancia, asegurarte de que no se lo van a decir a ellos. ¿Y esos quiénes son? Generalmente los pastores de la iglesia y líderes que están asociados o alrededor del pastor. ¿Entiendes? Esas personas, ahora lo pongo al otro lado, esas personas que van a escuchar testimonios, que van a escuchar historias que son realmente escalofriantes, y lo digo, con Nubia hemos escuchado historias que uno no las quisiera escuchar. Siempre recuerdo cuando Jesús Adrián Romero, todos lo conocen, un cantante, y en un momento empezaron a pastorear
con su señora. Y de repente viene una hermanita en la iglesia y le dice, pastores, yo quiero hablar con ustedes. ¿Me pueden atender un día a la semana? Sí, claro, ningún problema. Martes en la mañana, a las 11 de la mañana. Estoy divagando, estoy parafraseando. Y ella va a contarle su historia. Y la esposa de Jesús Adrián Romero no pudo aguantar las ganas de llorar por el testimonio que le contaba la hermana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿estamos preparados para llegar a tal nivel de la cual Dios te va a poner o te va a exigir? Te digo una cosa más. En este momento, por el hecho que tú ya seas cristiano, hay gente que va a confiar en ti. Hay gente que va a venir a ti porque te quiero decir que aunque tú tengas muchos problemas, en este momento hay gente allá afuera que tiene mucho más problemas que tú. Yo recuerdo en una oportunidad estábamos en Temuco y yo estaba sin trabajo, estábamos pasando por una situación muy compleja. Estaba solamente Solange con nosotros, era pequeñita. Y va una señora, le toca a la puerta a Nubia, yo no estaba, y lo cuento porque Nubia me lo contó. Y le toca a la puerta y le dice, señora, yo sé que usted es cristiana. Sí. ¿Sabe qué? Le vengo a pedir leche para mi guaguita porque no tengo de dónde sacar. Y Nubia, como tiene un buen corazón, pescó la leche. Obviamente mi hija quedó sin tomar leche, pero ella prefirió dársela. No, si no es así. Pero le tomó la leche, tomó leche y se la dio a la señora para que le dé a su guaguita. Probablemente yo le habría dicho, señora, discúlpeme, pero yo me queda poca leche también y capaz le habría dado toda una historia y no es. Pero mi señora es muy buen corazón, así que tomó leche y le dio. Nosotros estábamos mal porque yo estaba sin trabajo. Pero hay gente que está más mal que tú y que van a venir a ti a decirte, ayúdame en este problema que yo tengo. Dios ya, el tan solo hecho de ser cristiano, ya te pone en situaciones en las cuales tú debes resolver, a la cual tú debes dar una respuesta. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Arréglatela como tú podáis. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Mira, mi casa y yo y chao. ¿Sabes qué? No puedes. Porque ahí donde estás, Dios ya te está probando y te está formando y te va enseñando. ¿Me entiendes? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el carácter. Porque yo te aseguro que si tú quieres obispado, buena obra desea. El problema es que cuando eres obispo, el problema es cuando estás a la altura de ese liderazgo, vas a recibir ataques infundados, críticas infundadas. Te van a apuntar y te van a exigir lo que nunca antes una persona hizo, te la van a hacer a ti. Y te van a acusar. A veces, y muchas, y gran parte de esas acusaciones son injustas. Sin argumento, sin base. Muchas de esas acusaciones que van a ser en contra tuya no tienen ningún tipo de fundamento. Ahora tú me dirás, pero pastor, ¿cómo hacemos esto? Si dice la palabra que se nos va a demandar, si dice la palabra que te van a exigir, y Dios ya me está dando porque me estoy sintiendo bendecido. La respuesta es Cristo. La respuesta es Cristo. Es ahí donde tú te tienes que refugiar. Es de ahí donde tú tienes que venir. Porque cuando estás en Cristo, vas a llevar una cruz por varias cuadras, te van a escupir y te van a pegar. Te van a acusar injustamente, te van a insultar, te van a agraviar. No obstante a todo aquello, el crucificado va a decir, papá, perdónalo porque no saben lo que hacen. Te aseguro, si Cristo está en tu corazón, tú vas a tener el temple que jamás en tu vida has tenido. Amén. Vas a llegar al punto, estando en Cristo, vas a llegar al punto como Pablo, en que va a decir, y tú vas a decir,
yo ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Vas a llegar al punto como Pablo en que vas a recibir latigazos. Pablo recibió 39, 40 latigazos. Sin embargo, él estaba diciendo, aleluya, gloria al Señor, alabemos. ¿Entiendes? Vas a llegar al punto en que como Pablo tenía un aguijón, no sé cuántos años los tuvo, algunos dicen 11, otros dicen 10, un aguijón en la carne quiere decir una enfermedad, y Pablo recorrió ciudades, iglesias, predicó, oró por los enfermos, escribió con un aguijón. Vas a llegar al punto en Cristo Jesús en que todo lo que tú humanamente no puedes hacer porque no lo puedes hacer, en Cristo Jesús lo vas a hacer. Para aquello, tú tienes que estar en Cristo. Para aquello, tú tienes que venir a Cristo. Amén. Amén. No importa. No importa. Pero estando en Cristo, Cristo te da la fuerza. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo. Miramos a través de Cristo. Caminamos a través de Cristo. Es la única forma en que nosotros tenemos para llegar a esos niveles, en la cual Moisés no pudo llegar. ¿Me sigue? A pesar de todo aquello. La gran noticia que hoy día tenemos es que tenemos la gran verdad. ¿Y la gran verdad quién es? Jesucristo. En eso nosotros tenemos que refugiarnos. Cristo es nuestro sábado. No necesitamos un día, porque Cristo está por sobre todo los días. En Cristo yo hablo lo que soy, porque Cristo me hace hablar. ¿Me siguen? Estando en Cristo. No lo de lo personal. Estoy hablando de lo que tú eres en Cristo Jesús, de tu testimonio, de tu trabajo. ¿Me entiendes? Para poder aguantar, porque vuelvo al principio, porque a ti se te va a exigir, nos van a exigir, nos van a demandar, y no nos podemos equivocar. Y ya sabemos que Dios no aguanta los errores. Amén. Que Dios nos ponga en ese lugar justo para cual tenemos que ser. No sé si estamos preparados o no. Tenemos que prepararnos. Tenemos que orar mucho para llegar a ese nivel. Tenemos que orar mucho. Tenemos que confesar mucho. Y van a pasar mucho tiempo para poder llegar a esos niveles. Pablo era un tremendo conocedor, un hombre sabio. Todos los sabios dicen que el apóstol Pablo era un hombre que, si lo traemos hoy día contextualizado, tenía un doctorado. No obstante a todo eso, el que dijo, lo tengo por basura. Porque él se dio cuenta en un momento que si no estaba en Cristo, no podía hacer nada. Todo su conocimiento le servía, pero a esos niveles, nada. 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 Por lo tanto, la santidad no es una opción. No es una opción la santidad. Es una obligación. El obedecer no es una opción. Es una obligación el obedecer. Escuchábamos la mañana a un pastor con Sole y Nubia. Y él decía, mira, la ley te obligaba a hacer las cosas. Como dije, voy terminando. Y el diezmo había que darlo por obligación.
Pero ahora estando en Cristo no es obligación. Pero si estás en Cristo, lo da porque es tanta tu gratitud que no tan solo estáis dando el 10%, sino que dais el 20, el 30, el 40 y el 50%. Porque estáis tan agradecido estando en Cristo, entiendes todo aquello. No es necesario que te obliguen a traer los diezmos. Tú lo traes porque es tu deber, por gratitud. Y no tan solo traes el 10, traes el 15, el 20, el 30, el 40, el 50. ¿Me siguen? Cuando Amén. uno está en Cristo, hace todas aquellas cosas que humanamente jamás vamos a poder entender. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Amén.